disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo escenario Renata. Estamos conectados hoy con investigadores de nuestras entidades afiliadas y del INS. Y adicionalmente hace parte de nuestros foros que manejamos los días jueves de investigación. Tenemos en este momento conectadas 65 personas, estamos iniciando el foro también por Facebook Live y adicionalmente quiero hacer algunas recomendaciones con los temas de Internet, a veces nos falla, entonces si estamos hablando, algunos de los panelistas, si nos está fallando el Internet, podemos cerrar nuestra cámara, pero podemos seguir hablando. Si ustedes escuchan alguna interferencia, podemos ser nosotros o pueden ser sus Internet particulares, entonces, bueno, hace parte de toda esta dinámica actual. Y nada, empecemos. Hoy es un tema súper clave, como les decía yo a nuestros panelistas previamente. El tema de educación, pues obviamente hizo mucho ruido en este escenario del confinamiento, pero nuestros temas de investigación son claves y también han sido impactados y queremos saber qué está pasando, cómo podemos ayudar, cómo podemos reconocer este nuevo escenario de investigación y el hablarlo desde un centro de investigación y el hablarlo desde una universidad nos da un panorama bien interesante para poder entender qué está sucediendo en términos de investigación. Hoy quiero agradecer el acompañamiento que tenemos de nuestros dos vicerrectores de investigación. Estamos acompañados por César Guerrero, él es director de investigación de la UNAP, es investigador senior de Colciencias, consultor internacional en innovación, ha sido creador y director del doctorado en ingenierías del Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento y del Centro de Excelencia de Apropiación de Internet de las Cosas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recibió 2 títulos de maestría y uno de doctorado en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa y un título de posgrado en creatividad y liderazgo para el cambio del Centro Internacional de Estudios de Creatividad de la Universidad de Nueva York en Búfalo. El doctor Guerrero es becario
Fulbright y Fellow de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y ha sido profesor visitante de la Universidad de Stanford en el 2012 y de la Universidad Carlos III en Madrid en el 2013. Adicionalmente, ha recibido formación en comercialización de ciencia y tecnología en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y a través de su oficina de transferencia tecnológica de Cambridge también. Y también ha trabajado temas asociados con ruta aérea. La doctora Susan Benavides es vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Santander, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externa de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia. Es máster en gestión de ciencia, tecnología, innovación y política científica en la Universidad de Sevilla, España, y magíster en investigación de estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes, con estudios en inglés avanzado y gestión en proyectos de instituciones de educación superior en Alemania, y desde el sector gobierno estuvo vinculada con instituciones como el Congreso de la República, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias, en la cual lideró el desarrollo de proyectos de cooperación científica con otros países. Por más de 5 años se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santander, impulsando estrategias de internacionalización, formulación y diseño de programas e instrumentos de cooperación internacional, específicamente en el ámbito científico, tecnológico y de innovación. Y por el lado de centro de investigación tenemos la compañía de la doctora Marcela Mercado Reyes, bacterióloga, magíster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología de campo, con más de 15 años de experiencia en investigación básica y aplicada en instituciones de carácter público y privado. Actualmente es directora de investigación de salud pública en el Instituto Nacional de Salud y coordinadora del Grupo de Investigación Básica y Aplicada en Salud Pública. También lidera el proyecto de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Colombia, en investigaciones de epidemiología molecular, entre ellas Genomic Epidemiology de SARS-CoV-2 en Colombia y Molecular Analysis of several in-house protocols for SARS-CoV-2 detection in the context of genetic. Y adicionalmente, además es participante de la investigación de proyectos como CENIVES, de la investigación de Zika, y ha sido investigadora de proyectos relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, evaluación de tecnologías de salud, análisis de pruebas diagnósticas y efectivas de vacunas, entre otras, con más de 30 publicaciones en revistas indexadas. A los tres, muchísimas gracias. Tenemos 2 escenarios: universidades, que nuestros grupos de investigación y todos nuestros semilleros pues hoy están siendo impactados, pero también tenemos a la doctora Marcela, que el Instituto Nacional de Salud de Colombia yo creo que es hoy de los que más tiene que estar impactados con todo este escenario, pero además continuar funcionando, porque no es el actor principal en toda la información confidencial que tenemos, confiable que tenemos en el país en términos de COVID. Entonces, a los tres, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy. Y pues nada, empecemos con este escenario donde obviamente queremos saber qué ha pasado en estos 3 meses con sus escenarios de investigación, qué ha pasado en la cuarentena. Si quiere, doctora Marcela, iniciamos con usted y después vemos en la academia qué ha pasado. Cuéntenos un poco cómo ha sido pasar este tema de confinamiento, pero igual seguir funcionando, y ustedes que se tienen que seguir moviendo dentro de los centros de investigación. La tengo en mute. Buenos días, Mónica. Muchas gracias a ustedes, a Renata, por esta invitación tan especial, tan oportuna. Buenos días a mis compañeros panelistas, al doctor Guerrero, a la doctora Benavides. Un placer conocerlos. Ha sido un tiempo agotador, pero un tiempo hermoso también para vivir muchas cosas, sobre todo de trabajo en equipo. Agradezco a las universidades, específicamente su participación directa y su ayuda durante todo este tiempo en nombre
de nuestra directora Marta Lucía Ospina, porque realmente ha sido un trabajo en conjunto. No sé por dónde empezar, pero creo que nosotros no hemos podido vivir el confinamiento realmente. En el Instituto Nacional de Salud, nosotros venimos trabajando todo el tiempo dentro de nuestros laboratorios, dentro de nuestra institución, que ha formado también muchos doctores, muchos magíster, y mucha gente ha pasado, gente muy importante a nivel mundial ha pasado por estos 103 años de historia que tenemos en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, hablar de la investigación aquí es hablar de la historia, desde los inicios en investigación con rabia, con lepra, con malaria, con dengue y con las últimas epidemias que nos han afectado, chikungunya, Zika, sarampión y ahora COVID. Hace unos días nos preguntaban que si había sido complicado, que esta epidemia era muy complicada para nosotros, y nosotros con la doctora Marta dijimos, pues es una más. Realmente pienso que la diferencia es la parte mediática, pero si podemos hablar de una epidemia dura, podemos hablar de Zika, donde realmente tuvimos un impacto en una población muy, muy vulnerable, que son las mujeres embarazadas y estos bebés, y no logramos llegar a pandemia, no sabemos por qué razón, pero tenía todas las posibilidades de ser una pandemia, y tuvo un impacto social que aún estamos viviendo. Entonces creo que cada una, chikungunya, Zika, sarampión, que fue muy duro por los migrantes, y ahora esta con toda la parte mediática que tenemos, pues son experiencias diferentes. Entonces, era como una introducción para poder empezar a contestar parte de tu pregunta acerca de cómo hemos podido reinventarnos durante este periodo. Y para nosotros en la dirección de investigación, realmente podemos contar la experiencia, fue reinventarnos en los diferentes grupos de investigación. Nosotros tenemos 9 grupos de investigación de diferentes áreas, desde morfología celular, fisiología, hasta salud materna y perinatal, pasando por salud ambiental y laboral, por nutrición. Bueno, el caso es que nosotros durante el inicio, nosotros empezamos a trabajar el 22 de enero, antes de llegar, por supuesto, a nuestro país el primer caso. Nosotros convocamos desde la Dirección de Investigación y la Dirección General a todos nuestros investigadores, a todos los coordinadores y los grupos, y utilizamos una estrategia muy importante, y fue fortalecer de cada grupo, fortalecer en un solo grupo con integrantes de cada grupo el que iba a generar la respuesta para COVID. Entonces tenemos en nuestro gran grupo, que ahora pues es parte de la dirección, personas del área de micobacterias, por ejemplo, muy cercano a todo esto, y con gran interés en trabajar. Toda la parte de salud ambiental y laboral, salud en el trabajo, y de la parte de genómica también invitamos personas del grupo de virología. Entonces conformamos un grupo muy grande para poder dar respuesta a muchos temas en investigación, porque además fue muy importante. Hay una cosa muy importante, y de pronto el doctor Guerrero y la doctora Benavides ahora más adelante lo van a comentar, y es que el instituto ha cobrado fuerza de unos años para acá, pero seguimos teniendo la percepción de ser donadores de muestras y de información. Y eso no es así. Nosotros tenemos varias direcciones, 5 direcciones, entre ellas la dirección de investigación, y nosotros hacemos investigación de punta. Y siempre hemos querido unirnos con las universidades y trabajar con las universidades. Y en las epidemias anteriores, cada uno va por su lado. Además, la investigación en salud pública que debe dar el instituto tiene que dar respuestas rápidas a los problemas de salud pública. Yo no puedo esperar a hacer una investigación y durar 5 años esperando de a poquito. No, yo tengo que hacer investigación que a veces tengo que dar respuesta en 3 meses, en 5 meses, porque tiene que ser activa. Y eso ha pasado acá. Entonces,
Al inicio de la epidemia, de la pandemia, ustedes recordarán que muchas universidades dijeron, nosotros podemos ayudar, podemos trabajar con el instituto, y acogimos esa iniciativa, pero cuando nos dimos cuenta y las universidades vinieron a capacitarse, no todas tenían la capacidad técnica para poder hacer lo que tenían que hacer y dar respuesta. En este momento nosotros tenemos 74 laboratorios adjuntos y la red más grande de laboratorios que está trabajando en COVID a nivel de Latinoamérica. Y tenemos muchos laboratorios privados, muchos laboratorios de universidades que lograron organizar su estructura para poder dar respuesta, no importa con 100 muestras, con 200 muestras, con 500 muestras, algunas universidades, y ha sido un trabajo súper interesante que yo creo que jamás se había visto, porque los investigadores tenemos la capacidad de trabajar solos y no en conjunto. Entonces, esto ha sido muy importante porque hemos entendido, o desde las universidades y desde los centros de investigación como CIDEIM, como la Red AES en Bucaramanga, bueno, han entendido que el trabajo para un fin común es representar a Colombia ante el mundo, no es yo como institución de investigación o yo como investigador particular poder dar un resultado. Entonces ha sido muy interesante el poder entender esta dinámica, tanto al interior del instituto como afuera, porque nosotros estamos generando investigación de punta adentro, pero también afuera. Y con Renata empezamos a trabajar muy temprano. Ustedes nos buscaron muy temprano y nosotros acogimos también esa iniciativa porque todo el mundo quería ayudar. Seguramente algunos actores han quedado por fuera sin intención, pero ha sido una cosa supremamente linda que todo el mundo haya querido trabajar paralelamente, haya querido ayudar, pese a que nosotros somos una institución pública con unas restricciones muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, el habeas data de la información. Nosotros, muchas universidades hicieron en mi licenciatón, crearon investigaciones en que involucraron muestras e involucraron información del instituto. Y cuando ya hacemos reuniones con ellos, sí, no podemos, porque por habeas data no podemos dar direcciones, no podemos dar nombres, no podemos hacer, nosotros no somos dadores de datos ni investigación. Entonces, poco a poco han venido entendiendo, hemos venido haciendo trabajos colaborativos muy interesantes con la mayoría de universidades a nivel nacional. Y pues esto nos ha permitido, eso que tú preguntabas, cómo nos hemos reinventado. Y yo pienso que como país vamos a generar mucha información y no como instituciones independientes, que eso nos tiene que fortalecer cada vez más. Entonces, pienso haber abordado diferentes momentos, diferentes situaciones, pero conclusión, muchas áreas diferentes de conocimiento, intentando contestar unas preguntas comunes de investigación, de una investigación además que tiene que ser rápida y oportuna para tomar decisiones en salud pública, porque no nos va a permitir hacer cosas a largo plazo por ahora para las políticas públicas, y una investigación muy cercana con investigadores de otras áreas del conocimiento, de instituciones muy reconocidas y universidades muy reconocidas en el país a nivel de investigación. Entonces, eso me queda como una lección aprendida en tan poco tiempo que llevamos en esta pandemia. De acuerdo, doctora Marcela, muchas gracias. Y está tocando varios escenarios muy importantes que a veces yo no venía del área de educación ni de investigación. Por un trabajo anterior comencé a involucrarme en educación, y ahora que estoy viendo todo el tema de investigación, veo que la población en general no estamos muy conectados con los escenarios de investigación y lo que eso implica. Y generar esta visibilidad es muy importante para buscar que esos compromisos asumen realmente en términos colaborativos. Y ese escenario es supremamente importante, sobre todo en la generación de comunidades que en el caso de salud generan un diferencial altísimo para la comunidad en general. Y por eso, conocer este escenario, y ahorita más adelante voy a recoger
varias de las cosas que acabo de decir, doctora Marcela, pero reconocer ese escenario y el trabajo que hacen las universidades en términos de relacionamiento en sus comunidades es súper clave y Bucaramanga es uno de estos ejemplos con los grupos de investigación que ellos manejan y que articulan y que buscan seguir formando más estudiantes, generar formaciones semilleros. Esto lo han hecho las universidades con ayuda de UNIRED, que es la red regional en Bucaramanga, pero obviamente este contexto de colaboración tenía un escenario presencial, como en todo. Encontrarnos era mucho más fácil, pero ha implicado ahorita generar unas nuevas dinámicas donde la investigación siga avanzando, es lo que yo les digo en términos de estudiantes, la educación sigue, no podemos parar, pero la investigación con más veras tiene que seguir, y tiene que seguir estimulando estudiantes, pero tiene que seguir generando producción científica. Y para un país como el nuestro, tan rico en tantas cosas, pero también en necesidades, la investigación es mucho más pertinente. Y aquí quiero invitar a César y a Susan que nos cuenten qué ha pasado en las universidades y esa dinámica que ustedes traían con mucho impulso de ese trabajo entre las universidades, pero al interior también de cada una de las entidades en ese trabajo de investigación y en incentivar la investigación que ha sucedido. No sé, César, si le damos paso a Susan. Por Ok, supuesto. bueno, Susan, cuéntanos. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a Renata por esta invitación tan bonita. Me complace mucho, es un honor para mí estar conectada con el doctor César Guerrero y con la doctora Marcela. Voy a tratar de contarles un poco cómo nosotros, desde las unidades de gestión de investigación, específicamente las que yo lidero, hemos venido tratando de responder a esto que ha sido completamente retador para las universidades. Mónica lo decía al inicio, y es que estamos hablando mucho de cómo la educación tuvo que cambiar sus patrones de enseñanza y aprendizaje. En 8 días o en 2 semanas teníamos que tener ya todo con apoyo, conexión remota, los profesores empezaron a utilizar instrumentos tecnológicos, los estudiantes a tener mucho mayor relacionamiento con las tecnologías, a llevar estos instrumentos a zonas donde tenemos estudiantes y donde no hay internet, donde no tienen equipos de cómputo, entre otras limitaciones. Eso es lo que hemos venido hablando, pero este tema de la investigación creo que también tenemos que seguir hablando, lo que tenemos que seguir reiterando la importancia que las investigaciones tienen para las universidades. Han sido unos meses muy retadores porque nosotros hemos tenido que reorientar las prioridades de investigación que están amarradas a planes de desarrollo institucionales. Hemos tenido que atender una contracción económica también, sobre todo las instituciones privadas, motivada por esta, digamos, no ingresos que están teniendo las familias en este momento de pandemia, que van a afectar las matrículas de las universidades, y sin lugar a dudas esto está teniendo un impacto también en la ejecución de los proyectos de investigación. Y aparte de eso, también las limitaciones mismas de la movilidad de la pandemia. No es tan fácil en este momento acceder a los laboratorios, no es tan fácil ir a las comunidades para tomar los datos, para hacer estos ejercicios de construcción colectiva de los procesos de investigación. Pero yo quisiera decir, muy alineado con lo que la doctora Marcela señaló, es que también ha sido una oportunidad muy bonita de pensar en la colaboración científica, de pensar en la solidaridad científica. Hoy estamos viendo en el mundo que este tema de las fronteras y un poco del celo a la información, del conocimiento, pues nos está mostrando esta pandemia que si no tomamos acciones colectivas como humanidad, pues simplemente no vamos a resolver los problemas. Entonces vemos, por ejemplo, fenómenos de liberación de patentes. Se está hablando en otros lugares del mundo de bancos voluntarios de derechos de patentes que permiten a países que lo necesitamos acceder a esos diseños, por ejemplo, de ventiladores, diseños de protocolos médicos, de ensayos clínicos que necesitamos nosotros para poder también
actuar de manera mucho más rápida ante estos desafíos que se le están exigiendo a la investigación. Porque yo creo que también lo que está pasando o lo bueno de toda esta crisis es que hoy la ciencia, la tecnología y la innovación tiene un papel fundamental, y ese papel que siempre lo hemos defendido los que trabajamos en estos propósitos, pues hoy se está reivindicando. Entonces hoy todo el mundo tiene la esperanza en que la ciencia va a sacar una vacuna rápida, en que vamos a generar nuestros propios desarrollos tecnológicos para llevarlos a zonas alejadas donde no tienen posibilidades de UCIs, por ejemplo. Entonces, este tema de la investigación pensada desde la ausencia de las fronteras, desde la ausencia de limitaciones geopolíticas, porque tenemos los mismos problemas del resto de países, porque tenemos también las mismas posibilidades o capital humano para poder responder también conjuntamente a este proceso. Entonces, me parece que ha sido muy retador. Yo creo que hemos tenido que replantear toda la dinámica con la que veníamos, dejar de pensar solamente en la producción científica para el mejoramiento o categorización de nuestros grupos de investigación, y pensar en una investigación científica que transforme la sociedad, que tenga un valor social, que permita que avancemos conjuntamente con estos principios de colaboración y solidaridad científica. De acuerdo, Susan. César, ¿tú qué opinas? Bueno, muchas gracias también, Mónica, por la invitación. Muy grato estar con Marcela y con Susan, con quien venimos trabajando también fuertemente entre nuestras instituciones. Yo creo que esta reinvención, como mencionaban, es algo que ha motivado unas reflexiones que yo estoy seguro que van a perdurar por fuera de la pandemia. Ha sido una oportunidad para repensarnos desde investigación, y tal vez yo voy a mencionar 6 puntos en ese repensar. El primero tiene que ver, pues, algo en lo que nosotros venimos trabajando mucho en docencia, pero que nos llama también hacia la investigación, que es en el tema de la creatividad, en la solución creativa de problemas. Estamos frente a una problemática que llama a que seamos muy creativos con estas limitantes y estas condiciones, mirar cómo sacar adelante la agenda de investigación que cada uno de nosotros tenemos. Y eso implica una flexibilidad también. Significa también hacer renuncias, repensar actividades, repensar productos. A veces pensamos, cuando tenemos un proyecto y un protocolo de investigación, que eso es algo estático y que es algo inmodificable, y esto nos ha llevado a darnos cuenta de que no es así, y que la investigación tiene que ser mucho más dinámica, incluso en sus propios protocolos. Evidentemente, en unas áreas de conocimiento es más complejo que en otras, pero sí es importante pensar eso. Nosotros, como todas las universidades, pues tenemos unos proyectos que financiamos nosotros, otros proyectos que son los externos, donde entramos en diálogo con los financiadores, en ciencias otros, pero en los internos hemos llamado a los investigadores a tener ese pensamiento flexible. Debo decirlo que no es fácil, porque aquí también hay un mindset que hay que trabajar, porque a veces uno entra al diálogo con el investigador y el investigador dice: no es posible, no hay manera de que yo ajuste esto, y uno en el fondo sabe que sí hay maneras, pero pues obviamente hay que también respetar un poco la autonomía del investigador, que finalmente es el que va a sacar adelante los proyectos. Creo que el tercer elemento tiene que ver también con algo que mencionaba la doctora Marcela, que tiene que ver, y también Susan, con la duración y el alcance de los proyectos. Nosotros hemos estado pensando que los proyectos de investigación son proyectos a 2 años, de una duración muy larga, y no vemos proyectos de investigación de corta duración. Y a mí me parece que mi licenciatura nos enseñó a que sí es posible, de una manera un poquito dura, porque esos 3 días de locura que vivimos, pues es una cosa que queda marcada para la historia de la investigación de nuestras universidades, porque fue terrible. Pero bueno, nos enseñó que se pueden generar propuestas de impacto, donde se articulan entidades
para que en poco tiempo respondan a una problemática latente. Yo creo que eso nos ha hecho a nosotros reflexionar, y de hecho ya estamos implementando diferentes tipologías de proyectos, y hemos flexibilizado este tema de la duración buscando que hayan proyectos de cortos y de alto impacto, donde haya un componente de investigación, pero también hemos visto que hay unos que tienen mayor orientación a desarrollo tecnológico. Ese es el otro tema. El cuarto tema es el tema de la focalización. Yo creo que aquí también las universidades ya veníamos con un ejercicio de foco en los objetivos de desarrollo, bueno, cada una definiendo sus agendas, pero aquí también surgen unos focos que nos hacen pensar, y coincidencialmente estábamos con la definición de planes de desarrollo regionales, municipales, y toda esta situación puso sobre la mesa ciertos problemas como el que mencionaba Susan de movilidad, como otros problemas que nos trajo el COVID, y que llama a que las instituciones tengan una respuesta muy importante en esa focalización. No solamente es los proyectos asociados con el COVID, sino los proyectos asociados con la ciudad frente al COVID, con la recuperación económica, con la analítica de datos que se está generando desde los diferentes entes regionales, y cómo poder hacer todo ese análisis de información y poder decirle, como estábamos en una discusión o en una definición aquí en la ciudad, de cuáles eran las horas a las cuales se iban a habilitar cierto tipo de sectores económicos para bajar la movilidad en los sistemas de transporte, que es lo que todas las ciudades han venido haciendo. Entonces, ¿cómo trabajar en esos problemas con el apoyo de la academia? Ese foco me parece que es algo también que nos deja de oportunidad esta pandemia. El quinto elemento, ya lo he mencionado, que es el tema de la articulación. Yo creo que una de las ventajas que nos ha dado el estar en casa a través de estas plataformas es que ha facilitado la articulación. Yo creo que aquí regionalmente, con Susan y otros directores y vicerrectores de investigación, estamos generando unas dinámicas. Antes era muy difícil reunir a todos en un espacio, y ahora es muy fácil. Nosotros pertenecemos a una red que es la Red Universitaria Mutis. Nunca se había reunido los investigadores, los directores de investigación de la red, y ya hemos tenido reuniones, y participan de República Dominicana, de Perú y de Colombia varias. Eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por el efecto de esto. Entonces, creo que esa articulación ha sido una de las ventajas de la pandemia. Y por último, pues algo en lo que también veníamos nosotros trabajando como muchas universidades, que es el tema de la formación para la investigación. Y veníamos haciendo unos ejercicios, pero aquí ha sucedido algo muy positivo, y es que se han definido unas agendas. Este foro es parte de un ejercicio de eso. Yo creo que los foros Renata nunca habían sido tan exitosos como en las épocas de la pandemia. Y lo mismo nos ha pasado en las universidades. Hemos hecho unas jornadas de formación donde hemos tenido cientos de asistentes de diferentes países. Eso no hubiera sido nunca posible. Nosotros enseñando temas desde visibilidad del investigador en ResearchGate, y tenemos gente de Perú, gente de Ecuador, y eso no hubiera sido posible si no hubiera existido esto. Entonces creo que esos son como los 6 elementos que como digo yo al comienzo, espero que perduren después de la pandemia y nos generen otras dinámicas con mucha más flexibilidad, con mucha creatividad, con mucha apertura y con un cambio de mentalidad en los investigadores. De acuerdo, César, y quiero retomar ese último punto tuyo. Ayer leía yo un Twitter donde preguntaban a cuántas reuniones asiste usted diario, cuántas llamadas atiende. Y yo me ponía a pensar en eso, y realmente todo ahora, pues obviamente al ser remoto, online y remoto, pues obviamente uno no tiene que trasladarse, uno no tiene que perder tiempo en movilizarse, y eso ha hecho que en estos escenarios uno cuelgue una llamada y entre a otra reunión. Claro, es otra dinámica, puede ser más agotadora,
pero ha permitido mayor conversación. Para mí ir a Bucaramanga, o sea, para mí reunirme con las universidades era presencial, entonces era viajar, mirar con cuántas lograba, entonces no lograba con las mismas en un día lo que consigo hoy, entonces genera otra dinámica que en términos de colaboración, y aquí lo quiero atar a ese escenario, ha facilitado la colaboración, por lo que tú estás diciendo, César, porque ahora nos podemos reunir de varios países sin mayor preámbulo por una sala. Conectarnos, tener una conversación igual de fluida que en una reunión, incluso puede ser hasta más productiva porque agendamos 1 o 2 horas y tenemos nuestra reunión y revisamos. Pero esto en términos de trabajo colaborativo ha facilitado 2 cosas. Uno, reconocer las tecnologías y utilizarlas, además, porque veníamos hablando de los procesos de transformación digital con una presión muy alta para todas las entidades y muchas entidades estaban preocupadas por adquirir tecnología, pero no era hacerla parte de su cultura académica, su cultura laboral. Y hoy eso es lo que hemos hecho. Hemos adquirido herramientas o hemos generado la usabilidad de herramientas, la apropiación de herramientas, que facilitaran mucho más el poder seguir cumpliendo con reuniones, pero eso nos ha llevado a otros escenarios y a generar esos otros procesos de colaboración. Y en este contexto, como lo decía la doctora Marcela y la doctora Susan, hablar de colaboración hoy es diferente. Digamos que en las redes académicas, en las redes NIES, como nos llamamos nosotros, caso Renata para Colombia, las RENIES siempre buscábamos articular y generar esos escenarios de universidad está trabajando en esto, conozco este instituto que está trabajando en Londres o en Estados Unidos o en tal cosa, o en Brasil. Venga, conectémoslos, pero no era tan fácil porque buscábamos también la presencialidad. Hoy es conectémonos a un clic de una reunión. Y eso está llevando más allá del escenario de la educación, que es a lo que se vino todo el boom de la conversación. Resulta que en términos de investigación ha sido supremamente retante y positivo. Podemos ver trabajo articulado de centros de supercómputo con el mundo, facilitando el movimiento de datos de investigaciones de un centro de investigación en Australia por medio de las redes académicas, utilizando el centro del supercómputo de Chile o el de Brasil, o todos están conectados a Scalac, eso en esos términos. 2, poder hacer este tipo de foros con actores internacionales de una manera muy sencilla. Entonces, en términos de colaboración, y lo mencionaba la doctora Marcela, ha habido mucha más visibilidad, ha habido un escenario de conversación mucho más fácil de gestar, y creo que en eso las experiencias que ustedes han tenido son positivas y podemos ver que esos escenarios son hoy mucho más accesibles. Digamos que Renata, por nuestra infraestructura, se convierte en ese actor ideal para mover gran capacidad de datos de centros de investigación. Obviamente, como decía Susan y César, la presencialidad es lo que se enreda, pero yo he tenido reuniones con el IRS donde ustedes están con tapabocas reunidos e investigando porque no han podido parar. Pero ¿qué ha pasado en ese trabajo colaborativo? ¿Qué puertas se han abierto? ¿Y por qué además se han abierto? Porque esos porqués son interesantes verlos hoy, que hoy sí son posibles. Y ahí sí quiero que me cuenten un poquito más. No sé si quiere arrancar César, de pronto empezamos al contrario. Claro que sí, muchas gracias. Mira, una cosa que ha sido en el tema del trabajo colaborativo, pues adicional a lo que se ha mencionado, muy positivo. Una de las dificultades, muy instrumental, pero es una dificultad que yo tenía y bueno, y Renata lo ha vivido, porque pues yo desde en alguna oportunidad mi rol de coordinador académico regional vivía la dificultad de, si uno va a hablar de trabajo colaborativo, necesita utilizar herramientas de trabajo colaborativo. Y tú antes le hablabas a un investigador sobre Zoom
o sobre... ellos no usaban nada de eso porque no lo necesitaban, aparentemente no lo necesitaban, precisamente porque hay, como mencionaba la doctora Marcela, hay un trabajo muy individual de los investigadores todavía. Si bien es cierto, tenemos muchos avances, todavía hay muchos investigadores que trabajan de una manera muy aislada, y hablarles de ellos, de tener un ejercicio de trabajo colaborativo a través de una herramienta de esas, era muy difícil. Y de hecho, uno de los temas que nosotros teníamos programados en formación e investigación antes de la pandemia era, tenemos que generar muchos cursos sobre herramientas, sobre cómo utilizar estas herramientas. Eso obviamente quedó cancelado de la agenda de formación e investigación porque ya la pandemia hizo ese ejercicio por nosotros. Entonces, yo estoy seguro que ya el que incluso no le gustaba esto o pensaba que no era necesario, está descubriendo un mundo de posibilidades de abrirse a lo, como mencionan aquí también veo en el chat, al tema de la integración nacional, que es muy importante que empecemos a trabajar, y qué buena oportunidad que veo que hay universidades, como siempre, se conectan a estos foros de todas partes del país para que empecemos a identificar posibilidades de trabajo y de interacción nacional que ya no están limitadas por como lo mencionabas tú, Mónica, por el desplazamiento, están a la vuelta de un clic, como lo dijiste tú. Entonces, eso me parece que ha sido un chequeo muy importante. Lo otro es que nosotros antes no pensábamos en articularnos con ciertos actores, y siempre pues nuestro trabajo estaba como siempre en colaboración con las mismas personas. Este nuevo ejercicio, estas nuevas posibilidades que se abren por las problemáticas que estamos abordando, empiezan a generarnos o a la fuerza o de manera voluntaria, el tener que convocar a otros actores que antes no convocábamos. Y eso en torno a los proyectos de COVID se ha visto. Cuando empezamos a trabajar en torno a un problema de salud de diferentes áreas, a entender cómo era desde la psicología la gente antes de COVID y después de COVID, cómo son los temas de intolerancia que se están manejando. O sea, COVID no es solamente un problema de salud pública. COVID está generando una cantidad de problemáticas que antes no se abordaban. A veces la pregunta es, uno que se hace es, ¿y esto por qué tuvimos que esperar a COVID para abordar esta problemática? Entonces, creo que en temas de colaboración, esta situación de la pandemia ha sido también una oportunidad para que repensemos con quiénes dialogamos, con quiénes podemos seguir dialogando y lo fácil que es hacerlo. Así es, César, gracias. Susan. Y gracias, Mónica. Yo quisiera partir de una premisa para precisamente abordar ese tema de la colaboración científica, y es la calidad. Ese es el tema incluso del foro, el impacto de la calidad en la contingencia o en la emergencia sanitaria. Y cuando yo leía ese título, yo pensaba, bueno, la calidad de la investigación se tiene que dar con o sin la pandemia. Y eso es algo, digamos, que desde las unidades de gestión lo hacemos, y es nuestro propósito mayor, porque nosotros hemos entendido que la calidad de la investigación está relacionada directamente con los impactos de la investigación, y que si tenemos impactos de la investigación vamos a ser más visibles, y si somos más visibles vamos a lograr mayores transformaciones. Entonces, esa premisa de cómo logramos entonces esa calidad viene muy vinculada a la manera en cómo nosotros interactuamos y nos relacionamos con el resto de la comunidad científica, pero también con los territorios. A mí me complace ver en este foro que están representantes de diversas regiones, creo que el chat también está Putumayo, es decir, no es solamente comprender la investigación desde las grandes élites, desde las grandes universidades, los grandes grupos, los grandes centros de investigación, los grandes investigadores, los mayor citados, sino también cómo esa investigación incide en el bienestar de la población en general. Eso creo que es lo que nos convoca a todos,
Yo creo que aquí todos compartimos algo y es que debe haber siempre un valor social en cualquier investigación que se realice, en cualquier área del conocimiento. Al final siempre hay un propósito social. Y como lo decía César, este COVID nos ha enseñado que esto no es solamente un problema de salud pública, para mí es un problema social, que ha develado desigualdades también, porque cuando vemos los datos de los mayores contagios, vemos que están asociados a las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente. Entonces, nos empieza a mostrar también unos retos que tenemos como sociedad y que la investigación tiene que estar presente. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras investigaciones sean de calidad? Y este tema de la colaboración es crucial. Yo quiero contarles que el país ha venido entendiendo también este tema con esos programas. En un momento sacó BIO, que es una unión de varios investigadores del país, para conocer nuestra biodiversidad, para que pudiéramos tener alianzas internacionales y generar nuevos conocimientos de esa riqueza que ya tenemos por una externalidad positiva que es nuestra ubicación geográfica. Pero por otro lado salen después estos programas de Colombia Científica, y Colombia Científica es una invitación a que nos unamos, a que no solamente estemos las universidades, sino que esté el sector empresarial, y en las universidades no solamente las acreditadas, las grandes, sino las universidades que tienen diferencias también en sus procesos formativos y tienen identidades diferenciales. Hay una unión también de empresas o centros de investigación extranjeros. Entonces, al final, cuando unimos estos propósitos, generamos capacidades alrededor de problemas conjuntos, lo que pasa es que logramos impactos en esos resultados. Nosotros, como Universidad de Santander, hemos tratado de que la investigación genere siempre un impacto en la comunidad científica o en las comunidades donde tenemos influencia. Y es por esto que hoy, por ejemplo, la Universidad de Santander es la universidad número 1 en América Latina en citaciones por artículos científicos. Eso salió este año. Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que estamos haciendo bien para que ya una universidad santanderiana esté liderando esto en América Latina, o sea, esté Colombia allá, porque no es ni la UDES ni Santander, es Colombia la que está allá en ese liderazgo, pues veíamos que la producción científica que mayor impacto ha tenido en los últimos años obedece a esos grandes proyectos robustos, y específicamente a uno que nosotros hemos venido desarrollando hace ya casi 10 años, es el proyecto FUEL. Es un proyecto que intenta entender los contextos socioeconómicos, geográficos de todas nuestras regiones, no solamente de Colombia, sino que hay en este momento 20 países. Esto es un estudio multicéntrico para ver cómo esas externalidades afectan las enfermedades crónicas no transmisibles, que en este momento son una de las mayores causas, por ejemplo, de mortandad. Entonces, cuando vamos a ver los impactos que están teniendo estos estudios, es que todo el mundo los está citando, porque ha sido hacerle seguimientos a ciertos públicos objetivos durante varios años para poder sacar recomendaciones que ya la OMS está tomando, que tienen que ver con aspectos nutricionales, que tienen que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales. Entonces, yo creo que llegar a esa calidad y llegar a ese impacto tiene mucho que ver en la forma en que nosotros nos relacionamos y en la forma en que construimos propósitos más robustos y hacemos grandes consorcios que permitan generar una producción ya de primer nivel. Muchas gracias, Susan. Doctora Marcela. Bueno, no, encantada de escuchar cosas tan diversas, pero reales para toda nuestra vivencia del día a día. Y voy a recoger varias cosas de las que han dicho César y Susan, que me parecen importantes. Y es que nosotros cada día tenemos que ir saliendo de nuestro ambiente de investigación y buscar cómo favorece la investigación a la sociedad. Y una gran diferencia entre lo que hacemos algunos institutos de investigación a nivel mundial y las universidades tiene que ver con eso, con
nosotros no tenemos a veces un estímulo, por ejemplo, un estímulo económico que sí pueden tener las universidades para hacer investigación, sino nuestro estímulo tiene que ver con lo que el día a día nos trae, la epidemia que está de moda, lo que va a venir, e ir pensando en cómo favorecer las comunidades. Lo que dice Susan de la calidad, totalmente de acuerdo. O sea, yo vengo de universidad, yo trabajé 16 años en la Universidad Javeriana, fui investigadora en la Universidad Javeriana Bogotá, pero la investigación que se hace en la universidad y la que se hace en un Instituto Nacional de Salud es muy diferente. Yo lo he podido ver durante estos años, que además he trabajado durante 3 epidemias, y el impacto social es totalmente definitivo. Y uno tiene que procurar que sus investigaciones tengan un impacto social. Que yo pueda transmitirle a la sociedad tranquilidad al hacer investigación. Que nosotros como colombianos tenemos un recurso humano maravilloso, maravilloso y totalmente bien educado para hacer este tipo de investigación de punta. Nosotros, voy a volver a Zika porque realmente fue una experiencia muy importante para Colombia y que también, así como dice la doctora Susan, puso al Instituto Nacional de Salud en la mira del mundo sobre investigación de punta en varios aspectos. Y cuando nosotros estábamos haciendo investigación y todo el mundo quería hacer investigación, vimos cómo se filtraron y cómo se fugaron de nuestro país las muestras, los datos, cómo venían y sacaban información de las mamás y de sus bebés y después nunca aparecían. Y fue una lucha continua del instituto contra eso. Porque nosotros aquí tenemos nuestros oftalmólogos maravillosos, tenemos nuestros neuropediatras maravillosos, tenemos gente que trabaja muy bien la parte social para poder enfrentar toda la carga que tenían estas mamás. Y nos dimos cuenta cómo después de este boom solo quedaron ciertas instituciones trabajando en Zika. Y todo lo que se fugó después vino a nosotros en pruebas diagnósticas, en cuestionarios, en otro tipo de cosas. Y uno dice, no, nosotros si no nos unimos como país para investigar, pensamos que afuera hay mejores cosas que las que tenemos aquí. Entonces, yo conozco el ejercicio de la Universidad de Santander en ponerse a punto con ese trabajo y ser citado muchas veces porque ha trabajado durante mucho tiempo cultivando eso. Y así han hecho muchas universidades, y eso es lo que tenemos que cambiar en la mentalidad de los investigadores, porque no podemos trabajar para otros. Nosotros podemos hacer lo propio. Tenemos muchas capacidades para ponernos a trabajar, y eso es lo que también tenemos que nosotros, los directivos de investigación en universidades o en institutos, promover en nuestros investigadores. Ver las capacidades que tenemos en cada uno y sacar lo mejor de ellos. No, que es que mi grupo es de fisiología y no sé qué podemos trabajar. No, usted puede trabajar en esto, podemos reinventarnos en esto, porque no vamos a poder salir en este momento a recoger nuestra información. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay. Entonces, la investigación social también tiene que ponerse una muy buena investigación social unida a la investigación científica. Nosotros no supimos, después de Zika, que terminó contándoles la historia, toda la gente que investigó en Zika, pues el dinero se acabó, y ¿qué quedó? Quedaron las mamás con sus bebés, totalmente desprotegidas y abandonadas por todos los que inicialmente vinieron a hacer investigación aquí. Y teníamos un compromiso social con ellas porque habíamos investigado con ellas, porque habíamos tomado sus placentas, porque habíamos tomado la medición de sus niños durante 2 años. No las podíamos dejar solas. Entonces nos reinventamos, y nos reinventamos en unas fundaciones de estos bebés, y trabajamos con innovación social en salud. Y decíamos, ¿cómo a partir de la investigación básica podemos hacer investigación social en salud? Y finalmente, con todo esto, fuimos reconocidos también internacionalmente por hacer investigación social a partir de un evento de importancia en salud pública. Entonces, yo creo que con COVID nos pasa lo mismo, como decía el doctor Guerrero.
tenemos que innovar y aprovechar la oportunidad, subirse en la ola de la investigación en este momento y hacer las cosas lo mejor que podamos, de calidad, pero también para generar rápidamente conocimiento que podamos aportarle al país y tomar decisiones. Seguramente el comportamiento de la epidemia en nuestro país es diferente. Nosotros estamos viendo que hay ciudades que ya están llegando al pico y otras están más atrasadas, y tenemos ciudades que tienen gran cantidad de población indígena, otras que no, mientras que por ejemplo en Italia y en España eso no sucede. Entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer en nuestra comunidad, porque no podemos manejar las epidemias de la misma manera que las manejan otros países. Entonces nuestra realidad es diferente y estoy segura que tenemos el personal, el recurso humano para poder hacer esto directamente en el país. Y con esto termino, y es esa colaboración, esa estrategia de trabajo colaborativo que nos ha permitido por estos medios conocer qué hace el otro, y no a partir de un artículo, sino se comunican con el investigador, hablan. Nos ha pasado así con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, que nos han dicho, miren, queremos que ustedes nos hagan esto, y yo no los conocía, jamás los había visto. Entonces los invitamos, vengan al instituto, trabajemos aquí en nuestros laboratorios. Y eso solamente ha surgido a partir de estas necesidades y de esta incursión también de la tecnología en nuestro quehacer diario en el laboratorio. Entonces, yo pienso que es un aprendizaje súper importante que no podemos dejar pasar, nos durará un tiempito. Estamos escribiendo, muchos están escribiendo en sus casas aprovechando el tiempo, pero los que estamos afuera tenemos que ir buscando esas oportunidades y no desaprovecharlas para poder salir avantes un poco en la investigación, en esta situación tan compleja que además involucra políticos, economistas, sociólogos, historiadores, biólogos, médicos, bueno, infinidad de profesiones, infinidad de áreas del conocimiento que pueden aportar al conocimiento, al mayor conocimiento de esta pandemia en nuestro territorio, y así tomar acciones para las que vienen, porque siempre vamos a estar en epidemia de alguna cosa. Ay, no, sonó como muy positivo esa última frase, doctora Marcela. Bueno, pero sí, eso es verdad. La evolución del ser humano nos está llevando a estos escenarios y hay que entenderlos. Pero aquí quiero recoger, frente a esta conversación sobre, como lo decía Susan, la calidad de la investigación. Efectivamente, estamos teniendo unos escenarios diferentes, reconociendo, como lo dice César, esos escenarios, pero como lo dice también la doctora Marcela, viendo cómo la investigación puede generar esa diferencia al conocer nuestra población y conocer nuestra dinámica como país. Y en ese punto, hace más o menos unas 2-3 semanas, tuvimos un foro en Renata con el doctor Félix de Moya, el director del grupo de CIMAGO, que presenta el informe del ranking de Latinoamérica, y Colombia efectivamente ha tenido un crecimiento interesante, nuestras universidades han tenido un excelente desempeño, y hablábamos de la calidad, y hablábamos de, la doctora Marcela dice, tenemos muy buenos profesionales, y debemos llevar a esos profesionales a ese contexto de producción científica, de calidad. Pero uno de los tres dijo una frase al inicio que es cierta, y creo que el COVID nos está cambiando un poco el chip. A veces los investigadores solamente se centraban en cómo escribo y documento para generar ese ranqueo personal y de la entidad donde estoy. Y eso tenía otra dinámica. Hoy la dinámica de colaboración está llevando a que se incursione en otros escenarios de investigación, mucho de impacto social. Por eso decía yo que nuestro país es un país con muchas necesidades y oportunidades de investigación, con la naturaleza que tenemos. Y efectivamente esa calidad debería comenzar a reflejar otro tipo de estudios con un posicionamiento diferente para nuestros investigadores. Dentro de las cosas que yo me encuentro sorprendentemente en el mundo, y nosotros a veces miramos es afuera qué están haciendo mejor,
y resulta que de afuera nos ven como venga, qué está pasando en Colombia, qué están investigando, qué están haciendo a nivel de salud, a nivel de cambio climático, a nivel de, o sea, una serie de áreas interesantes, pero nos ven a nosotros y necesitan esa construcción de contenido y de esa redacción de investigación que muestre, pero que nos debe dejar, como lo dice la doctora Marcela, un resultado para el país. Y hace una semana hablábamos en el Foro de Ciencia Abierta de nuestros datos, de cómo gestionar nuestros datos, de la importancia en ciencia abierta de repositorios con datos de calidad, con datos que tengan esa estructura de calidad y de confianza para cualquier investigador. ¿Cómo podemos estimular esta investigación de calidad? El que quiera conversar. Pues, si les 2 parece, minutos para pensar. No, 2 comentarios ahí frente a eso y bueno, pues esa investigación de calidad implica también nuevos elementos donde Renata tiene un rol pues muy importante, pues además de lo que ya viene haciendo como estos ejercicios, y es el encontrar, y de nuevo, a mí siempre este tema pues de la innovación, de la creatividad, hoy en día estamos hablando mucho de la innovación pedagógica, pero tenemos que, obviamente en la investigación buscamos la innovación, pero cómo innovar en el proceso de investigación y en ese sentido cómo aprovechar lo que las diferentes recursos que están ahí con Renata y con nuestras instituciones. Entonces, puntualmente me refiero, por ejemplo, a algo que en algún momento estuvimos abordando hace unos años y sé que se está retomando, que es el tema, y aquí lo mencionaban también, de los laboratorios remotos de investigación. O sea, cómo poder nosotros acceder a laboratorios de alto nivel que no están en el lugar donde estamos, y no por la pandemia. Pues sí, principalmente ahora, pero después también cómo poder a los laboratorios que tiene el instituto y otros centros a nivel mundial, y poder hacerlo de manera remota en los casos en los que se pueda hacer. Obviamente hay ciertos casos en los que es más difícil. Yo he tenido experiencias con universidades como par académico de visita de programas virtuales, y se sorprende uno cómo en esos programas ya muchos de esos casos los están solucionando con una manera de nivel tecnológico 1 al nivel tecnológico 10, pero ese tipo de cosas empiezan a dar elementos para tener más herramientas y mejorar la calidad de la investigación. El otro tema que conecta investigación y formación, y que no puedo evitar mencionarlo acá porque ha sido algo que nos ha representado pues algo muy positivo, es el tema de programas de formación de alto nivel en red. El doctorado en ingeniería que tenemos nosotros en red entre 3 universidades del país ha generado unos temas no solamente en la formación, sino en la articulación y calidad de las investigaciones, muy, muy importante e innovador, y yo diría único. Como le decía yo aquí el rector, ese doctorado fue pensado para la pandemia y ya lleva 3 años operando, y realmente ahí, no solamente por la investigación que se hace ahí, sino por la docencia, ha funcionado muy bien. Entonces, el mensaje asociado con la calidad tiene que ver con cómo innovar en el proceso de investigación para que se dé calidad. Y aquí también quiero decir algo, porque cuando uno habla de creatividad, y bueno, ese es un tema que está muy en las venas de nuestra universidad ahora, la creatividad y el pensamiento creativo, no solamente debemos desarrollarlo buscando hacia los estudiantes en sus procesos de formación y generar profesionales creativos para la innovación, sino también involucrarlo en el proceso de investigación. Desde la formulación de la pregunta de investigación necesitamos involucrar procesos creativos, porque desde ahí corremos el riesgo de responder a las preguntas incorrectas, y responder a la pregunta correcta a través de un proceso creativo donde esa pregunta salga a flote
donde se utilicen técnicas que permitan navegar entre las diferentes preguntas y encontrar la acertada para después en otro proceso creativo empezar a identificar las soluciones. Eso impacta la calidad, eso tiene una repercusión en la calidad y en el impacto de las investigaciones. Entonces yo creo que el tema de creatividad e innovación en la investigación es algo que debe empezar a permear más, pues ya evidentemente ya está y hacemos investigación en búsqueda de innovación y eso está permanente en el discurso. Yo lo que pienso es que a veces está bastante en el discurso y cuesta trabajo aterrizarlo en la realidad y en eso tenemos que trabajar más desde investigación. Bueno, voy a seguir yo porque no sé si la doctora Marcela quisiera hacerlo. El abordaje anterior que vimos de la calidad, yo lo planteé desde un ejercicio colaborativo, desde un ejercicio de unión de esfuerzos, de trabajar mancomunadamente, de tener propósitos comunes. Pero hay un tema que vale la pena también que resaltemos y es la formación en investigación, la formación del capital humano. Y hablo de un proceso formativo, no solamente esa escala de formación avanzada que pretendemos como país mejorar nuestros indicadores y nuestras metas de doctores y luego la inserción de los doctores en las empresas y no solo en la academia. Bueno, en eso el país ha venido trabajando, ustedes saben que por largos años el presupuesto de Colciencias y ciencias ahora, 70 o el 80% se iba a becas doctorales. Lo hablo sobre todo desde la formación en las vocaciones científicas. Nosotros tenemos también la gran responsabilidad de las universidades en pensar en esas generaciones de científicos que van a ayudarnos en los problemas, en las crisis, en las contingencias que vayamos a tener a futuro. Lo que nos está pasando pues es una muestra que hay muchos desafíos que se pueden dar en cualquier momento y que afortunadamente ahora tenemos unas tecnologías desarrolladas, unas innovaciones que nos permiten movernos a este ritmo demasiado rápido. Pero esto va a seguir pasando y como nosotros tenemos la responsabilidad de la formación de esas futuras generaciones de investigadores. Y yo creo que el uso en este momento de las tecnologías de la información y sobre todo de una plataforma como Renata nos ayuda a generar esas redes de interacción desde los mismos semilleros de investigación, desde los mismos semilleros, no solamente desde las universidades, sino también desde las escuelas, donde en estas escuelas rurales, por ejemplo, nosotros estamos en este momento en un proyecto Ondas en Arauca, muy difícil porque en Arauca hay una ruralidad bastante presente en todo el territorio, o en la mayoría del territorio, y no es tan fácil llegar a estos niños que ya tienen ideas de investigación, que ya tienen preguntas de investigación en cómo ellos quieren aportar, porque precisamente ellos conocen su región, su territorio, y por ahí alguien me hace un llamado y es, bueno, la calidad es importante, pero también la pertinencia. ¿Y quién da la pertinencia? Pues precisamente quien conoce su realidad. Entonces, esa investigación formativa nosotros tenemos que tratar de que se dé desde los niños, niñas, jóvenes, desde las universidades. Yo me sueño, por ejemplo, con que a través de Renata podamos construir una red de intercambios de semilleros de investigación, que tengamos nuestros semilleros trabajando en temas de investigación con semilleros en otros países del mundo, pensando, proponiendo, pensando en ideas, pero también en respuestas que nosotros tengamos que trabajar desde la investigación. Hay un legado muy bonito que yo siempre intento repetir, lo que nos deja estas misiones de sabios, y es que tenemos que pensar en un país al alcance de los niños, y es una responsabilidad que se da desde nuestras unidades de investigación. Bueno, entonces ya tomando también conceptos de calidad y pertinencia, yo creo que hemos avanzado mucho en la calidad, porque cada vez tenemos más científicos formados y bien formados y éticamente formados.
que no hemos tocado el tema ético, pero pues igual es como inherente a nuestra conversación hoy. Y la calidad entonces también se mide desde la idea que tenemos de investigación, desde la generación de la pregunta y la pertinencia para poder contestar esas preguntas que le sirvan al país. Estaba mientras conversaban pensando hace unos, yo creo que 20 años, a nivel latinoamericano, Brasil llevaba la vanguardia en investigación. Y nosotros copiamos muchas cosas muy buenas de los institutos de Brasil, pero desafortunadamente todo el tema político de nuestros países en Latinoamérica ha permitido que desafortunadamente se pierdan estas escuelas o no se mantenga la calidad, porque para poder mantener una buena calidad también necesitamos en la parte económica, porque una investigación cuesta, porque tenemos que responder adecuadamente con un tamaño de muestra, tenemos que responder adecuadamente con unos formatos de recolección, con tecnologías para poderlo hacer. Y Brasil poco a poco, pues ese legado del que aprendimos muchos, ya no se convirtió en un país de investigación de punta, aunque lo hace muy bien, pero con unos recursos muy limitados. Y nosotros también hemos intentado, con esos poquitos recursos, salir adelante. Y fue el momento a nivel mundial en que la ciencia era necesaria para combatir esta pandemia. Y se dieron cuenta muchas personas que sin unos científicos bien capacitados, que sin unos científicos bien formados, no podíamos dar respuesta en este momento. Eso lo venimos replicando hace mucho tiempo, por eso no quería ser negativa en las epidemias, pero hemos estado en los últimos 6 años con 4 epidemias. Entonces, si nosotros no hubiéramos estado formados, si no tuviéramos unas buenas preguntas de investigación, aunque tuviéramos poco dinero, no hubiéramos podido detener las epidemias, que no todas son autolimitadas. Entonces, es pertinente, pero tenemos que intentar, con los recursos que tenemos, hacerlo de la mejor calidad. Y poco a poco los gobiernos se han dado cuenta. Hay gobiernos que generan mucho dinero para investigar y otros gobiernos que no generan dinero para investigar, como el nuestro. Nosotros, cuando tuvimos las reuniones con MinCiencias, yo les decía, no podemos tener proyectos de 500 millones de pesos, no podemos, ¿cómo vamos a responder con proyecticos de a poquitos todos los investigadores? Hagamos unos proyectos importantes, representativos, y que los investigadores no siempre estemos buscando el dinero o que seamos los menos pagos. O sea, todo esto repercute en la calidad. Entonces tenemos que aprovechar también el momento para demostrar que podemos hacer cosas muy buenas, además con recursos adecuados. Aquí la empresa también empezó a aportar, empezaron los investigadores de otros países, investigadores colombianos, a ayudar también en Colombia. Y eso ha sido una construcción. Ya tenemos nosotros un nombre afuera, ya saben que en Colombia hay buenos investigadores, ya saben que en Colombia se hacen las cosas bien, como en su momento lo hizo Brasil. Y tenemos que nosotros, desde la universidad y las instituciones, promover porque eso se continúe. Y eso solamente va a continuar si hacemos investigaciones de calidad y pertinentes, y que además podamos mantenerlas en el tiempo, desde nuestros roles, desde el rol que sea. Si yo ya sé que la Universidad Industrial de Santander es fuerte en arbovirosis, pues yo voy a contar con la universidad para la arbovirosis. Si yo sé que la Universidad del Norte es fuerte en la parte social, pues yo voy a contar con investigadores de la Universidad del Norte. Y si ustedes saben que el instituto es fuerte en investigación básica, en sus laboratorios, no sé, vamos a contar con esas fortalezas, porque es la única forma de demostrar que podemos hacer las cosas como país, porque no es acá el instituto, ni la universidad, ni Renata, sino somos todos. Y sí necesitamos soporte tecnológico, porque nosotros por lo menos lo vivimos ahorita. Nosotros teníamos cómo hacer la secuenciación de nuestros genomas virales, teníamos todo y no teníamos el soporte para montar, para correr las secuencias de manera adecuada.
y le suplicábamos a Renata, por favor, ayúdenos, y desafortunadamente nuestros procesos como entidad oficial son muy demorados. Sin embargo, ellos nos ayudaron, bueno, contamos con una cosa, con la otra, pero además somos recursivos, pero no es la idea es que tengamos las herramientas para poder hacer las cosas con la mejor calidad para que a tiempo logremos impactar a la comunidad. Y que la comunidad sepa que en Colombia se investiga, porque el científico, como ha estado metido en el laboratorio, cuando salimos a la comunidad, ¿cómo así? ¿Usted es científico? ¿Usted qué hace? O sea, ¿eso existe? En Colombia hay científicos, sí, tenemos que estar cercanos a la población, que la gente sepa, que los periodistas sepan que hacemos investigación y no es un titular de prensa. Entonces, tenemos que recoger todas esas áreas del conocimiento para demostrar que lo podemos hacer. A mí me impacta mucho ver a veces unos foros de personas que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo sencillo del modelamiento de la epidemia, ¿cierto? Entonces, tenemos primero todo era modelamiento, luego todo fueron pruebas, luego todo fueron ventiladores, ahora todo es muerte, no sé, la epidemia tiene sus etapas, pero me parecía tan complejo ver que a la comunidad se dirigía gente que no estaba preparada para hablar de modelamiento, que en este momento todo el mundo era epidemiólogo, todo el mundo era economista, o sea, y los que están haciendo ciencia siguen en sus laboratorios haciendo ciencia, porque a nosotros no nos enseñan a comunicar fácilmente. Entonces nos da miedo comunicar lo que sabemos, pero viene el avispado que coge 3 datos y sabe hablar bien, y pues listo, ya ahora todos sabemos que la curva había que aplanarla, pero no tenía ni idea la gente que era aplanar la curva ni cómo se hacía, y hablan del número representativo básico, pero no tienen ni idea qué es. Entonces, eso también tenemos que promover, porque nuestra investigación es de calidad, pero no sabemos transmitirla. Entonces, tenemos que aprender los investigadores a transmitir lo que hacemos. Sentarnos con el periodista y que el periodista nos muestre qué es lo que va a publicar y estar de acuerdo en que lo hacemos o no lo hacemos. Por ahí estaba viendo en el chat que incluso hay todavía gente que le gusta, pues obviamente, impactar y aparentar y mostrarse. Y el investigador de la vida real, del laboratorio y de su computador, poco le gusta mostrarse, porque no sabemos comunicarnos, y vienen otros que sí aprovechan esa situación. Entonces, es algo que también tenemos que mostrar: calidad, pertinencia y cómo comunicar adecuadamente nuestros resultados de investigación. Nosotros siempre hablamos que estos foros son de 1 hora, pero ya lo tengo como norma que cuando son muy buenos se me alargan. Qué pena que nos estemos alargando y ya vamos a cerrar, pero es que queda uno con mucho, hay mucho para hacer y hay mucho que conversar. Y están los 3 tocando un tema que a mí me pica, y es que, ¿cómo hacemos para articularnos? Y es que, digamos que Renata, y aquí para contar un poquito de Renata como Red Nacional de Investigación y Educación, su foco son 5 escenarios de trabajo, y es la infraestructura que tiene Renata es el ideal para mover datos científicos. O sea, es la gestión de datos por medio de Renata no es lo mismo que en un internet comercial. Y mucha gente conocía a Renata como un canal de internet más, cuando realmente eso es un componente. Es como si yo tengo computador, entonces yo soy de él. Pues ojalá fuera de él, pero no soy de él. Pero obviamente no soy un computador. Acá Renata no es solo infraestructura, es infraestructura muy robusta para mover esos datos, y por eso nuestra conversación con el INS era muy interesante, porque es que cada vez tienen ustedes más datos, cada vez ustedes tienen mucho más que mover, tienen mucho más que mover datos entre sus pares, Londres, Francia, y eso necesita altas capacidades, y eso somos las redes en el mundo, las RENIES, como nos decimos en el mundo. En Colombia es Renata. Pero hay otro escenario que es esa usabilidad de tecnología, y es aprovechar esa conectividad muy robusta para que las herramientas de investigación estén sobre Renata. Entonces les doy un ejemplo: un investigador que en su universidad utilizaba era el internet comercial, un investigador que maneja el mayor número de datos en el país de cambio climático. Él baja alrededor de 50 teras de datos. Y siempre cuento este caso porque es muy sencillo de entender, es mucho dato, y él en su universidad por internet comercial se demora 2 días
un fin de semana, buscando el fin de semana que menos gente esté conectada. Y lo hizo en Renata y se demoró 15 minutos un jueves en la tarde. O sea, súper rápido, porque esa es la infraestructura que tenemos en las redes. Pero un tercer escenario es el networking y es facilitar este trabajo colaborativo. Y hoy está siendo para mí como Mónica López, gerente académica, mucho más fácil conectar los actores, porque antes el tema de investigación era muy hacia adentro con ciertos pares que ya estaban contactados. Pero cuando sucede todo esto, es mucho más fácil comenzar a crear comunidad y comenzar a crear comunidad con intereses. Desde lo particular, o sea, la visión y la estrategia de cada entidad y conjugarlas en escenarios de conversación. Y están esos otros dos que son los servicios propios de las redes, y hay uno que aquí estoy leyendo mucho, el tema de fondos, de dineros, y es que en Renata y por medio de Red Clara, la red de Latinoamérica, manejamos un directorio de fondos. Entonces, todos los martes las entidades afiliadas pueden ver la actualización de los fondos que se tienen en el mundo para que se postulen, para conseguir fondos adicionales a los que podamos recibir por mi ciencia o por gobierno, que además con este escenario del COVID, esos presupuestos yo creo que se volvieron locos de a dónde los asigno con todo lo nuevo que hay que cubrir. Entonces, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de nuevas prácticas, estamos hablando no solamente del tema de cambiar esta cultura de acceso a la investigación, sino de mostrarse. Para mí la visibilidad es muy importante. Por eso los jueves en Renata son de investigación. Los jueves en Renata es mostrar nuestros actores, incluso no afiliados, porque también los tengo, y es hablar de la investigación. ¿Qué más necesitan? Cuéntenos, dentro de todos estos cambios, ¿cómo podemos apoyar o fortalecer estos escenarios? Ya casi vamos a estar con ustedes, doctora Marcela, en INS conectando, porque eso va a facilitar mucho, uno, esa transparencia en mover esos datos con los institutos que usted maneja relacionamiento, pero con las universidades. Entonces, vamos a tener un apoyo de entidades que tienen supercómputo y capacidad de repositorios, pero todo esto es para investigación. Entonces, claro, en este contexto, como un centro de investigación necesita, ¿qué más necesita? ¿Qué problemas han visto que, oiga, venga, será que esto lo podemos tener? Y por medio de Renata, porque pues como red nacional es mi tarea. Y también nuestras universidades. Susan decía, me sueño poder manejar una, yo también me la sueño, Susan. Y ya empezamos esa conversación con Ruth en Brasil, pero hay otros escenarios con los que debemos llegar a centros de investigación y a universidades y conectar a los semilleros y hacer clases espejo y hacer conversión de temas que impliquen un trabajo colaborativo mucho más cercano. ¿Qué necesitan? César, tú que has sido también tan cercano a Renata. Cuéntenos qué necesitan y yo comienzo, mejor dicho, pida la lista al niño Dios, que yo aquí comienzo a chequear hacia adentro a ver qué pasa. Eso iba a decir, en esa lista del niño Dios, sí. Pues mira, yo creo que, pues, como se ha hablado en otras oportunidades, en última la tecnología no es el problema, pero la tecnología hay que chulearla y yo pienso que, como tú lo dices, la plataforma está ahí, la articulación, el ejercicio que se está haciendo para articular todos estos centros de supercomputación, pues es importante. Pero al final puedes tener todo eso articulado, toda esa tecnología ahí, y como está pasando en muchas oportunidades, va a estar subutilizada si no hay realmente todo lo que hemos hablado anteriormente. Calidad en investigación, que implica entender que hay procesos que deben hacer ese aprovechamiento de esa infraestructura. Si no hay colaboración entre los investigadores, entonces creo que uno de los temas muy importantes que se viene avanzando es en de la colaboración, de nuevo lo que se ha mencionado anteriormente. Tal vez en esa lista, para no ser repetitivo de lo que hemos hablado, de laboratorios remotos, de nuevos programas de formación de alto nivel, más doctorados en red. A eso tenemos que quitarle el miedo de pensar. No estamos hablando de doctorados virtuales, estamos hablando de doctorados en red que hacen uso intensivo de plataforma y que permiten, y con mucho gusto les comparto
la experiencia de ese doctorado. De hecho, ahí creo que voy a poder escribir, voy a colocar ahí la página web para que visiten y vean esa experiencia, porque esos escenarios potencian la articulación, están basados en plataforma, generan contenidos reales alrededor de investigación y alrededor de docencia. Pero otro elemento que no sé, algo que ronda mucho por mi cabeza es, y bueno, y cómo implementarlo, porque también es algo que se habla en todos los escenarios. Obviamente el tema de fondos sí es importante, muy bien que pueda tener unos elementos, pero es tener unos bancos de retos nacionales, ya que Renata está articulando a tantas entidades con tanto conocimiento de tantos problemas. Es como lo que se hace en Horizonte 2020, que hay unas plataformas que permiten articular a los investigadores alrededor de problemas, donde esté el problema y se diga se necesita un experto en este tema, y ese experto en este tema aparece en un centro de investigación o en una universidad, o de pronto es un investigador, o de pronto es una de estas personas que ya no está ni siquiera en la Academia de la Investigación, pero que tiene un conocimiento y una experiencia que puede contribuir a la solución de esos retos. Entonces, qué bueno sería tener un buen banco de retos en Renata alrededor de los cuales se articulen los investigadores. Apuntado, César. Listo. Susan, doctora Marcela. Yo me le quiero copiar esa idea a César, pero ya. Me parece maravilloso que pudiéramos tener una comunidad virtual donde nosotros pongamos, hagamos visibles nuestros investigadores. Nosotros hemos hablado de portafolios, de la investigación y del capital humano dedicado a la investigación, que estén en otros idiomas, que eso permita el relacionamiento con otras comunidades científicas. Ese reto o ese problema o ese desafío que podamos articular entre distintos grupos de investigación a nivel mundial, ubicando convocatorias o fondos de financiamiento comunes, me parece que sería maravilloso y es un aporte bastante innovador que podríamos empezar a trabajar a través de Renata. Yo quiero decir también que esta iniciativa que estamos trabajando con Renata, que seguramente al INS y a la UNAP también le interesa, y a las demás instituciones que están aquí, que tienen programas de medicina, es la posibilidad también de articularnos con redes de investigación de otros países a través de Renata, el relacionamiento que ustedes logran. RUTE es una red para telemedicina, y aquí también hay una reflexión, y es que la telemedicina no solo la necesitamos ahora porque tenemos la obligación de contar con más instrumentos tecnológicos que permitan la formación, por ejemplo, de nuestros médicos, de nuestros profesionales de salud. También la necesitamos porque hay que reconocer que Colombia tiene zonas muy alejadas a las que hay que llegar en aviones pequeños, Puerto Leguízamo, Bahía Solano, regiones en donde no hay hospitales, donde no hay un mayor número de médicos, especialistas y demás. Entonces, ¿cómo esta telemedicina logra llegar también a algunas respuestas tempranas mientras se pueden movilizar a las personas para otro tipo de atención mucho más avanzada? Y me parece que es fundamental que también pensemos en cómo llegamos a esas zonas de difícil acceso, porque aquí lo hacemos siempre planteando que todos tienen la posibilidad de acceso, y eso no es así. Muchos de los proyectos de investigación que nosotros hemos tenido que suspender, más que por la limitación de ingresos a los laboratorios, es por la limitación del contacto con la comunidad. ¿Sí? Y yo rescato aquí ya para cerrar este tema que no lo había mencionado y que ustedes ya lo han venido diciendo, y es importante trabajar en lo que decía la doctora Marcela, y es comunicar, es apropiar socialmente ese conocimiento. Nosotros tenemos que reconocer que no somos muy buenos en eso, que apenas está saliendo una política nacional de apropiación social del conocimiento, que no es una exigencia mayor más allá de 1 o 2 productos de nuestros proyectos de apropiación social, pero nos falta comprenderlo, nos falta entenderlo mucho más para que realmente ese conocimiento llegue a donde queremos que llegue. Sí, de acuerdo. Yo pienso que también es importante
buscar siempre entornos colaborativos, pues primero mirarse hacia adentro en su país y luego buscar fuera los recursos. Nosotros estamos, o de pronto no sé, Colciencias nos acostumbró a que existían solamente las convocatorias de conciencias y listo, aplicábamos a las convocatorias de conciencias y teníamos un estatus si éramos aprobadas nuestras ideas y la clasificación de los investigadores. Eso nos ha marcado mucho, en la trayectoria de investigación ha marcado mucho, pero afuera están las oportunidades de dinero todo el tiempo. Entonces, yo les cuento que aquí desde el instituto, y particularmente he aplicado en mi vida a 2 convocatorias en Colciencias, 2 veces. Del resto, todo el dinero ha sido por fuera, absolutamente. Porque no, el dinero, tú vas con tu proyecto debajo del brazo y las condiciones, nosotros tenemos autonomía como país y las condiciones las pone el país, no las pone el dador del dinero. Entonces, si tú vas con tu idea de investigación fortalecida, con un buen respaldo y tu proyecto debajo del brazo de muy buena calidad, aprendes a aplicar a las convocatorias y finalmente alguna seguramente va a ser para investigación, para el desarrollo de tu investigación. Entonces, nosotros acá en el instituto hemos aprendido eso, porque como han sido tan limitados nuestros recursos adentro, afuera nos va súper bien. Entonces, yo sí te agradezco, Mónica, y de una vez me uno, no me da a ninguno de nosotros todos aplicamos más afuera que a Colciencias y tenemos muy buenos resultados y cada vez entendemos más que no necesitamos proyectos gigantescos de 30, 40 hojas, sino de 3 hojas para aplicar afuera y si la idea es buena, caló y nosotros tuvimos los proyectos de SICA todos financiados. Unas muy buenas financiaciones con nuestras ideas y con nuestro personal y con nuestro recurso humano. Entonces, y con COVID también hemos visto cosas interesantes. Entonces yo básicamente aportaría, le pediría a Mónica que nos aportara en eso, que nos ayudara mucho a buscar esas convocatorias, a ponernos también a alguien acompañando, porque hay cosas que son importantes conocer en esas convocatorias internacionales que a veces no estamos acostumbrados nosotros a manejarlo. Entonces el acompañamiento de una persona revisando qué está saliendo y cómo vamos a aplicar y los tiempos. Ustedes se dan cuenta que allá tampoco ponen 3 meses para cerrar la convocatoria, no, aparece y se cierra en 15 días y como dijo el doctor César al inicio, ya aprendimos a hacer proyectos rápidos. Uno no puede decirle al investigador, mire, necesito un proyecto con esta idea y él se tiene que demorar 6 meses en hacer un proyecto. No, un proyecto bien estructurado, con gente que conoce el tema, sale perfectamente en una semana. Y a veces esas convocatorias son así, 2 hojas, 1 semana y para afuera. Entonces, ese acompañamiento yo te lo pediría. Y lo otro es, esto también es muy particular y es el acompañamiento en el procesamiento masivo de los datos. Renata llegó para nosotros en un momento muy, muy importante y hemos aprendido que ese procesamiento y que tener los datos en un lugar seguro, que el procesamiento sea rápido, que sea asequible y con una buena representación, pues agiliza muchísimo la respuesta a las investigaciones que requieren rápidos resultados. Entonces, yo haría esas 2 peticiones. No, perfecto, y todas apuntadas, además que me encantan porque están conectadas con temas que ya estamos revisando en Renata, el directorio de investigadores, un directorio que sea visible, que pueda colocar incluso el investigador agenda para que pueda conectarse con otros investigadores, el tema de fondos y socios, que les digo que es uno de nuestros servicios de colaboración. Vamos a hacer unos eventos donde vamos a invitar, y esto va a ser incluso a la mano de Red Clara, vamos a invitar a esos dueños de esos fondos y les estoy hablando de entidades internacionales. Ahí hay de todo, ahí hay gobiernos, ahí hay entidades, fundaciones, como la Fundación Carolina, por ejemplo,
Hay becas, entonces ahí hay entidades privadas que también generan fondos para becas y para proyectos de investigación, entonces ese es otro escenario que también estamos trabajando. Herramientas para los investigadores, unos servicios de apoyo a los investigadores y sobre todo en este escenario remoto. Está escribiendo Diana Rodríguez que no sabemos quién nos da una intuición de Renata, esa se las doy yo además con toda la emoción, porque si algo hoy me emociona es contar que es Renata, porque además es ver lo que podemos hacer en Colombia, que se hace en el mundo, estas redes en el mundo, somos alrededor de 140 redes en el mundo, no somos redes académicas como tal, sino somos redes de investigación y educación. Y mi primera conversación siempre es con los escenarios de investigación. Había mucha conversación con tecnología, pero digamos que a veces en los escenarios de tecnología no se reconoce tanto las bondades de una red como Renata como los investigadores. Y eso fue parte de lo que hablábamos con la doctora Marcela y con el grupo, sus grupos de investigación, que ellos sí dimensionaban su necesidad versus lo que podían tener con Renata, mientras que a veces las áreas administrativas, y nos pasa en todo lado, las áreas administrativas y desde tecnología, eso es internet, entonces yo mejor contrato un operador y pues porque no entiendo Renata, entonces no me enredo. Y cuando un actor, un usuario final realmente conoce lo que hace Renata en el país y los servicios que hoy tiene, y además es escuchar esto de usted, yo generalmente no hago esa pregunta, pero es que a los investigadores me interesa conocer qué más necesitan, además porque este COVID nos genera otra perspectiva, muy diferente. Y lo que está sacando, como lo dijeron todos a flote, son esas necesidades que tiene la comunidad en sus escenarios laborales de investigación y educación. Y obviamente Renata en los escenarios de investigación tenía el top, pero estábamos en ese proceso de sensibilización para que se usara como era. Y en el escenario académico, yo les puedo decir que las herramientas que no mirábamos antes, que las tenemos, pero que no las mirábamos, se dispararon casi que en un 300% de uso. Entonces, quedan apuntadas esta lista al Niño Dios, no está trabajable, no tan compleja, ahí vamos, me quedo tranquila de que vamos a poder dar respuestas. Pero definitivamente esta conversación me encantó porque me deja a mí como tarea seguir refinando temas que ustedes tocaron acá. Esto como Netflix lo llamamos temporada Renata, entonces tuvimos la primera temporada que ustedes van a ver en YouTube, en el YouTube de Renata, va muy enfocada a los docentes, a ese nuevo escenario pedagógico de lúdica, de didáctica y de uso de las tecnologías, de la educación generada y mediada por tecnología. Van a encontrar segunda temporada desde finales de mayo y ya junio y julio, donde tienen 3 escenarios: investigación los jueves, institucional y tecnología los miércoles y los martes educación, pero dejamos el segundo semestre para en estos escenarios todo esto que encontrábamos puntual comenzar a reforzar. Eso va a ser el segundo semestre de agosto en adelante. Entonces, les quiero agradecer muchísimo. Yo siempre me emociono y valoro mucho toda esta información porque lo que hace es enriquecer y generarnos esa línea de ruta para los siguientes escenarios de conversación, pero esos escenarios nosotros los estamos comenzando a aterrizar en acciones que ustedes van a comenzar a ver. A la audiencia les pido que nos sigan en los escenarios de Renata, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, incluso en YouTube, en nuestra página donde están todos estos foros. Y a nuestros 3 panelistas, siempre muy valiosos con su conocimiento y con su experiencia, porque estamos construyendo país. Y yo digo, Colombia es tan divino que podemos hacer de todo acá. Lo rico, o sea, Italia tiene un solo escenario, nosotros tenemos efectivamente, doctora Marcela, un montón de escenarios que nos colocan más retos y esos retos los tenemos que aterrizar en trabajos colaborativos efectivamente. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, los buscaré nuevamente y quisiera que cerraran con una frase final para los investigadores, para incentivar esa investigación.
Mónica, yo quiero añadirte, perdón, otro a la lista del Niño Dios, pero hacia un nuevo foro, y que escuchando a la doctora Marcela con el tema de gestión de recursos internacionales para la investigación. A mí me parece que es un tema muy importante y pues ayer tenía una conversación con el rector comparando los procesos de obtener recursos internacionales versus los recursos nacionales y particularmente de regalías. Son dos mundos totalmente diferentes que, bueno, no voy a entrar en esa conversación, pero chévere que se cuadre un foro hacia eso y me parece fundamental lo que menciona la doctora Marcela. No. Y bueno, y para finalizar, perdóname que me adelanté a las mujeres en esta despedida, pero muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a Renata, a mis compañeras panelistas también. Un aprendizaje para mí muy importante de todo lo que estuvimos hablando acá. Creo que tal vez la palabra de cierre que yo dejaría es que no paremos este ejercicio. Sigamos adelante con estos espacios que nos enriquecen a todos. Temas hay muchísimos y la pandemia solamente fue el disparador de esta dinámica. Que hayan muchas temporadas Netflix, Renata, o Renata ya le dice propaganda en Netflix. Gracias. Bueno, entonces yo también quiero agradecer mucho el espacio con mis compañeros panelistas. Un gusto haber compartido, haber escuchado las experiencias desde la universidad y otras regiones, porque en Bogotá la cosa es diferente. Conozco muy bien lo que hacen y me encanta, me encanta. Y para cerrar solamente quiero que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que lo hagamos bien, porque nosotros hemos hecho cosas muy, muy importantes para nuestro país y que sigamos, tenemos muchas oportunidades como científicos en este momento, tenemos que aprovecharlas con mucha ética y con mucha calidad, y que sigamos en este quehacer que no es fácil, pero también se nos dio la oportunidad de demostrar lo que hacemos. Pues que tengan un excelente fin de día, bueno, de tarde, y que estas oportunidades se sigan dando. Mónica, mil gracias por tanta paciencia que has tenido con el instituto en estos meses. Muchas gracias. Yo también quiero entonces agradecerles primero a Renata por esta invitación tan maravillosa, a mis colegas, me llevo muchos aprendizajes de ustedes y realmente espero que podamos seguir trabajando conjuntamente en nuevas iniciativas. Y a los investigadores quiero decirles que no pierdan nunca, pero nunca, la noción de la importancia de su quehacer científico para el desarrollo de la sociedad. A veces, cuando el país no destina todos los recursos que se requieren, cuando vemos que ese porcentaje del PIB para ciencia y tecnología es tan bajo frente al resto de los países, bueno, yo sé que son esas cosas las que desmotivan el papel científico, el quehacer científico y la gestión. Por detrás estamos nosotros de fomento a la investigación y al fortalecimiento de la investigación. Pero no podemos olvidar nunca la responsabilidad tan grande que tienen ustedes sobre sus hombros y nosotros, comunidades de gestión, en el desarrollo de la sociedad. Y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando formas y alternativas que permitan la sostenibilidad de nuestra investigación por el futuro del país y, por supuesto, de toda la sociedad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres, a la doctora Marcela. No se preocupe que eso no es paciencia, es que queremos hacer país. Yo creo que todos aquí estamos impactando ese país, entonces lo que tenemos es ganas de arrancar súper rápido. Y a las dos universidades, a la Universidad de Santander con Susana, la Universidad Autónoma de Bucaramanga con César, a ustedes muchas gracias porque sabemos el trabajo y la gestión que ustedes hacen espectacular, no solo en la región, sino hacia los estudiantes
Y creo que necesitamos más escenarios para seguir mostrando lo que hacemos y como lo dice la doctora Marcela, tenemos mucho que mostrar y que hacerlo para nuestras regiones. Entonces a todos muchísimas gracias. Hoy me quedé sin leer quiénes nos acompañaron, pero nos acompañaron de muchas regiones en el país, lo cual me encantó. Pero este video lo pueden seguir viendo en la zona de YouTube de Renata. Entonces, a todos muchísimas gracias. Un abrazo a los panelistas. Espero que pronto, un abrazo virtual, como me dicen ya varios, un abrazo remoto y virtual, pero espero que pronto podamos volver a retomar estos abrazos, sobre todo con esas muestras de resultados para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.